¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes, noches para todas y todos. Les abrazo y les saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México. Y les saludo, mi nombre es Caridad González Lerma, soy bióloga. Y estamos aquí en una grabación más de esta sección semanal titulada Por Amor a Gaia. Espero que la estén disfrutando. En lo personal, como bióloga, este tema fue uno de los que más me apasionó durante la carrera. Y conocer nuestro planeta desde la óptica de Gaia es, pues además de hermoso, es desafiante, porque definitivamente no es sencillo comprender lo que Lovelock trató de explicarnos en su hipótesis Gaia, pero con mucho cariño estamos aquí conociendo los secretos de nuestro amado planeta y pues vamos a comenzar. Nada más déjenme darle una cordial bienvenida y un abrazo virtual a todos los amigos que nos están acompañando en la traducción simultánea que se hace a la página de una servidora aquí en Facebook titulada La Academia Angelus. Ahí se conectan directamente algunas personas y también hay otras personas que se están conectando directamente a partir de los grupos a los cuales está unidos la página de Conciencia en Facebook, que es el grupo de Portal de Terapeutas de Luz y también de Conciencia IN. Y la transmisión directa donde ustedes pueden interactuar con una servidora se lleva a cabo en la página @chatconciencia en Facebook, para que todos ustedes sepan, y si se quieren unir a nosotros y venirse para acá y poder platicar con una servidora, adelante, porque fíjense que a pesar de que se está transmitiendo simultáneamente en todas estas páginas y grupos, pues el único lugar en donde yo puedo interactuar con ustedes es en la página oficial de Conciencia. Bueno, pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a su página, a su espacio. Hola Rosario, bienvenida. Y pues vamos a continuar con esta explicación. Por favor, siéntanse libres de preguntarme cualquier cosa que no quede clara, lo que no sea muy... la ciencia finalmente tiene sus términos y a veces son un poco complejos, pero yo estoy haciendo un esfuerzo de ponerlos hacia el alcance de todos para poder entender este bellísimo concepto de la hipótesis Gaia. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama las propiedades emergentes y que definitivamente es algo de lo más característico de la vida, pero no solo de característico, es también hermoso, profundo, misterioso, podríamos llamarle con esas palabras, ¿no? Vamos a ir entrando en materia. Miren, en la biología, cuando hablamos del fenómeno de la vida, le llamamos cualidades emergentes aquellas propiedades que no se pueden predecir a partir de estudiar sus constituyentes iniciales, ¿no? Es un fenómeno que si tú tienes A y tienes B, son una cosa. Ahí en la naturaleza son una cosa y se comportan de una manera diferente, A y B. Pero cuando tú haces A más B y haces esta unión, las propiedades que surgen de eso muchas veces son absolutamente impredecibles. Y a este fenómeno se le conoce como las propiedades emergentes, ¿no? Y bueno, forma parte este concepto de una corriente que se llama el vitalismo, y esta corriente afirma que los seres vivos tienen características que son emergentes, en tanto que el mecanicismo dice, no es cierto, eso no existe. Entonces los vitalistas dicen, sí hay propiedades emergentes, y los mecanicistas dicen, no hay propiedades emergentes. Yo en lo personal creo que por supuesto que sí. Yo soy de las fans del vitalismo que dicen, claro que hay propiedades emergentes, ¿no? Y ahorita lo vamos a comprender tanto para los organismos como para este planeta maravilloso que es el planeta Gaia. Vamos a poner un ejemplito muy sencillo para que se pueda comprender lo que queremos explicar, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Nosotros conocemos el agua, ¿verdad? El agua es una molécula que está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y todos nos lo aprendimos de memoria. H2O igual a agua. Muy bien. Pero si tú analizas el hidrógeno solito, el hidrógeno es gaseoso a la temperatura ordinaria y es altamente combustible. O sea, eso es, digamos, es inflamable. Y también es gaseoso a temperaturas normales, pero es incombustible. Y bueno, en cambio, fíjense bien, necesitamos oxígeno para la combustión.
Ajá. Entonces, el hidrógeno es gaseoso a temperatura ordinaria y es altamente combustible. Y el oxígeno también es gaseoso a temperatura ordinaria, pero no es combustible. Y, sin embargo, si tú no tienes oxígeno, no puedes encender un cerillo. Eso es una característica, ¿ok? Ahora, fíjense bien. Tenemos dos gases, que son gases, oxígeno e hidrógeno. Pero cuando tú los juntas y se forma una molécula de agua, aparece un líquido. Un líquido que además tiene cualidades totalmente diferentes a las de los gases. Y en sí mismo el agua, el que tengamos agua en este planeta, es una de las características imprescindibles para la vida. Y de hecho, hasta donde la ciencia ha avanzado y hasta donde los estudios se han realizado, pues en este planeta existe vida originariamente viniendo del agua, de los océanos, que migró hacia el continente, hacia los continentes originales, ¿no? ¿Se acuerdan de la Pangea, que teníamos un panorama de los continentes bien diferentes, ¿no? Hace miles y millones de años, ¿no? Entonces, fíjense de lo que estamos hablando aquí. Las propiedades emergentes hablan de que si tú tienes una pequeña, un pequeño átomo y juntas otro pequeño átomo, cuando se junten esos atomitos, si es que no son iguales, sino que son diferentes, va a aparecer algo diferente, va a aparecer una molécula, ¿ok? Va a aparecer una molécula de un compuesto. Y si tú sigues juntando moléculas, vas a tener un compuesto químico. Pero en el caso de la vida, no es solamente que tengamos compuestos químicos, empiezan a aparecer las cualidades emergentes, como por ejemplo, un órgano, un tejido, un sistema. Entonces, si tú un cuerpo humano lo disectas, pues lo puedes llevar hasta la parte microscópica, y cuando tú empiezas a ver adentro de una celulita de las diferentes partes del cuerpo y las ves en el microscopio, las celulitas, te vas a dar cuenta que sí tienen ciertos organelos y que sí tienen ciertas características comunes, que todas las células que componen nuestro cuerpo y el cuerpo de los animales y de las plantas tiene un genoma, tiene cromosomas, pero también aparecen cualidades únicas. Por ejemplo, un riñón, el cerebro, es una cualidad emergente de ciertos seres vivos, porque no puedes decir que una amiba tenga un riñón o un hígado o un cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a ver cómo se comporta la vida y empiezas a darte cuenta que hay ciertas características peculiares, exclusivas, únicas de este fenómeno que llamamos vida, empezamos a entrar al terreno de lo apasionante, muchachos. Porque entonces nos damos cuenta que efectivamente 1 más 1 no son 2. Que en el fenómeno de la vida, cuando empezamos a agrupar cosas que son diferentes, empiezan a aparecer órganos, empiezan a aparecer tejidos, empiezan a aparecer sistemas, y el conjunto de esos sistemas da origen a un ser vivo. Y cuando tú analizas ese ser vivo y luego comparas ese ser vivo con otro ser vivo, encuentras similitudes, pero a la vez hay ciertas cualidades que solo se presentan en ciertos organismos, ¿no? Y entonces tú ves que empiezan a aparecer estas cualidades emergentes por aquí y por allá, pero que existen, ¿verdad? O sea, es innegable que en la vida tenemos estas cualidades que si tú las vieras solitas, los atomitos solitos andando por allí, pues nunca te imaginarías, a lo mejor analizando un atomito separado, como le hacen los físicos cuánticos, por ejemplo, o un protón, o un electrón, o un neutrón, nunca te imaginarías que se formaría esto, ¿no? Tú vas a decir, pues a final de cuentas, ¿qué somos? Pues somos un conjunto de energía que está agrupada de cierta forma, pero este ser vivo, con ciertas características, con ciertos órganos, con ciertos sistemas, que se ha formado a partir de esta interacción de estas particulitas que son como la base de toda la materia existente. Y bueno, por ahí también dicen que de la antimateria, pero hay otras partículas para la antimateria. Bueno, pues estos son las propiedades emergentes. Ahora, vamos, fíjense una cosa. Este concepto de las propiedades emergentes existe para los seres vivos, pero también se presenta
y eso es increíble de entender, muchachos, se presenta también cuando empezamos a unir diferentes seres vivos. Y cuando unimos esos seres vivos con la naturaleza, aparecen otras propiedades emergentes. Entonces, por ejemplo, piensa que no es lo mismo el conjunto de seres vivos que existimos en la región tropical que está cerca. Vamos a ver, déjenme ver aquí. Aquí tengo una esfera, ¿ok? Vamos a imaginar que esto es, bueno, tengo un círculo, que esto es el planeta Tierra, ¿ok? Y nuestro planeta Tierra tiene si tú lo partes a la mitad, así, a ver, espérenme, aquí está. Si yo parto a la mitad del planeta Tierra, a esta línea que divide a la mitad del planeta Tierra se le llama Ecuador. Todos los países que estamos cercanos a la franja del Ecuador somos países tropicales. Tenemos un clima templado, cálido, y aquí en estos bordes de todo el Ecuador se presentan las selvas húmedas, las selvas altas de todo el planeta, las selvas siempre verdes, donde siempre hay lluvia casi todo el año, hay precipitación y tenemos una exuberantísima vegetación. Eso, muchachos, es una propiedad emergente que surge a partir de combinar dos cosas. Estamos combinando las propiedades químicas, físicas, atmosféricas y inclusive a lo mejor también ahí influyen las cualidades electromagnéticas de nuestro planeta para dar origen a las selvas que están dentro de la franja del Ecuador. Y eso es una propiedad emergente. ¿De quién? De Gaia. Qué fascinante, ¿verdad? De la misma manera, no es lo mismo la tundra boreal que tenemos en los dos casquetes polares. Y esta tundra boreal que se forma precisamente por la inclinación del planeta, por la rotación en el eje alrededor del Sol, y que hace que estos dos polos o dos casquetes polares sean tan fríos, bueno, es otra propiedad emergente de quién, de Gaia, de nuestro planeta, que tiene ciertas características, cierto grado de inclinación, que tarda cierto tiempo en dar la vuelta alrededor del planeta, y cada uno de estos sistemas localizados en cierta región del planeta tiene evidentemente sus propias cualidades, sus propias características que le hacen identificable. Así como tú y yo tenemos un pulmón, tenemos un riñón, tenemos nuestro estomaguito, tenemos los intestinos, Gaia también tiene sus propias características que son únicas y que son propiedades emergentes, porque si tú dijeras, a ver, si yo pongo un pino y pongo un poquito de hielo y pongo un oso polar, ¿ya tengo una tundra? Definitivamente no. Hay una complicadísima red de características que permiten que haya una tundra boreal o que tengas un desierto en toda la zona por ejemplo, nos empezamos a alejar de la zona ecuatorial y nos empezamos en la franja media entre el Ecuador y los polos. Se presentan desiertos en la parte de arriba del mundo y en la parte de abajo del mundo. Y eso es increíble de verlo en el mapa del planeta, ¿no? Entonces, nuestro propio planeta tiene sus cualidades emergentes, con ciertas cualidades, con ciertas propiedades, con ciertas características. ¿Y por qué es importante comprender esto, muchachos? Porque definitivamente no tendríamos estas cualidades emergentes que vemos en nuestro planeta si empezamos a quitarle partes o si empezamos a descomponer partes de nuestro planeta. Nuestro planeta funciona como funciona por la interacción entre todas sus partes. Y aquí podemos decir que la suma de las partes es mucho más, pero mucho más que las partes en sí mismas. De esto hablan las cualidades emergentes, ¿ok? Entonces vamos a volver a mencionar este librito, que es nuestro eje central durante el año, en la hipótesis Gaia de James Lovelock. Y se acuerdan que desde los primeros videos que les estoy grabando todos los días martes, pues estamos hablando pues de este científico talentosísimo que además nos plantea una forma de ver el planeta completamente diferente, pero que además nos hizo pensar en lo importante que es el conservar el planeta y mantenerlo como es, permitiendo que estas características verdaderamente se conserven para la posteridad, ¿verdad? Hola Rafa, buenas tardes, hijo, gracias por estar aquí. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que James Lovelock, el científico inglés que escribió este libro y que dio a conocer al mundo la hipótesis Gaia, él participó con la NASA y un montón de científicos de todo el mundo para la detección de vida en Marte?
Él participó en ese programa cuando se empezaba la investigación para Marte. Y entonces de las primeras cosas que se plantearon, por lo menos él, y dijo, a ver, si yo llegara a Marte y veo que todas las colinas y los valles y toda la superficie es pareja, y no veo ninguna otra cosa más que piedras y a lo mejor la erosión y el efecto del sol y de la temperatura y pues de todas las condiciones de ese planeta, pero no veo nada que emerja y que pueda llamar la atención diferente, entonces ese planeta no tiene vida. Y él ponía el ejemplo de que, por ejemplo, piensa que estás caminando junto al mar y tú vas caminando en una playa virgen. Entonces escuchas el oleaje, tus huellas están quedando en la arena, vas caminando y no ves nada más que arena, conchitas, las algas que salen y que son dejadas en la orilla del mar. Pero de pronto, a lo lejos, empiezas a ver un monticulito por ahí, ¿no? Y a medida que te vas acercando y te vas acercando y te vas acercando, te encuentras el más fantástico castillo de arena que nunca te puedas haber imaginado, una construcción exquisita, bellísimamente ornamentada. No sé si han visto esos talentosísimos artistas que inclusive compiten y todo, que hasta se les ven las torrecitas y las puertecitas y el puente levadizo y la fosa y bueno, te encuentras eso. Si tú te encontraras algo así, de inmediato vas a decir, esta es la obra de alguien. Algún ser vivo hizo eso, porque evidentemente salta a la vista que eso no es parte del paisaje común, ¿ok? Una propiedad emergente, muchachos, hace eso mismo. Cuando sea que tú estés viendo a un ser vivo pequeñitito, si quieres comparar el agua con el ser vivo, es evidente que, aunque tengas, cuando estés viendo en el microscopio el agua de un florero, que deberían de ver qué cosa más exquisita es eso, por cierto. Es una cosa de... Miren, a Dios se le encuentra de muchas maneras, pero yo cuando veía el microscópico y veía la vida unicelular, yo decía, wow, Dios es portentoso, ¿no? En lo pequeño y en lo grande es un portento. Y bueno, pues este científico, James Lovelock, decía lo siguiente. ¿Cómo entonces vamos a distinguir entre el trabajo de Gaia y las estructuras naturales que han surgido simplemente como producto del azar? Él estaba pensando como científico y pensando en la localización de la vida en nuestro planeta, ¿ok? Y dice, afortunadamente, tenemos a finales del siglo, Boltzmann hizo una redefinición elegante del concepto de la entropía como la medida de la probabilidad de una distribución molecular. Quiero que se fijen en esto, suena muy rimbombante, pero no lo es tanto. La entropía es una medida de la probabilidad de una distribución molecular, ¿ok? ¿Qué es la entropía? El grado de orden o desorden que tiene un lugar, pero para ello se requiere de cierta distribución molecular. Y entonces este científico dijo, ok, si algo es muy probable, entonces estamos hablando de una baja entropía. Pero si es algo muy improbable que esté ocurriendo, como el castillo de arena que tú te encuentras y dijeras, ¿quién hizo esto? Y tú fueras el único habitante en el planeta Tierra y estuvieras viendo el castillo de arena, cuando vieras eso, ¿qué ibas a decir? Esto es obra de alguien más, yo no soy el único que está aquí. Porque iba a saltar a tu vista que esa constitución molecular del castillo de arena, altamente improbable, que disminuyó al máximo la entropía porque ordenó todas las particulitas de arena de una forma constituyente, eso es la vida. Pues hagan de cuenta que nosotros somos un milagro de ese tamaño. Somos un verdadero milagro a nivel de la entropía. Esto, que funcionemos como funcionamos, o que existan los órganos que tenemos, o que una planta funcione fotosintetizando el sol para transformarlo en lo que la mantiene viva, y que además tenga la posibilidad de lanzar oxígeno, somos un portento vivo. De verdad, la vida es un portento vivo. Bueno, y dice así. Entonces, donde quiera que encontremos una constitución molecular altamente improbable, hemos encontrado vida, o hemos encontrado al menos uno de los productos de la vida.
Porque James Lovelock decía, ok, si tú te encuentras el castillo de arena, no te encontraste un ser vivo, te encontraste uno de los productos de la vida. Alguien hizo con sus manitas o a lo mejor con algún instrumento esa obra de arte que está allí. Entonces es un producto de la vida. Y decía, ok, utilicemos esta forma de pensar para tratar de encontrar a la criatura más grande del planeta y que se llama Gaia. Miren, cuando mis maestros y los científicos oían este científico se les enchinaba la piel porque hasta ahorita es hora en que esta hipótesis no se ha aceptado, muchachos, en el mundo. Sigue encontrando una grandísima oposición, pero yo le encuentro la cosa más extraordinaria y fascinante. Bueno, entonces fíjense. Si nosotros encontramos que me quedé pensando en algo, pero si nosotros encontramos algo que tiene una gran improbabilidad de existir, entonces estamos encontrando uno de los signos de la vida. Pero también, ¿será que a escala planetaria podemos encontrar las muestras de algo que nos señale rápidamente que ahí hay vida? Y con esta lógica, muchachos, es que Lovelock llegó a la conclusión de que por supuesto que sí, de que nosotros tenemos aquí en este planeta dos muestras clarísimas de la improbabilidad de esto que se llama planeta Tierra. Les voy a enseñar esta tablita, a ver, y ahorita se las voy a explicar, ¿ok? Esta tablita. Entonces dice aquí en esta tablita: comparación de los océanos y del aire en nuestro planeta y en un mundo completamente en equilibrio. Vamos a recordar esto de las cualidades emergentes porque este es el tema del día de hoy. ¿Se acuerdan? El hidrógeno y el oxígeno, si tú los dejas solitos, es más, ahí solitos, pues ¿qué hacen esas moléculas solas? Reaccionan, ¿ok? No reaccionan para formar agua, reaccionan, sobre todo si hay otros gases y si hay otras cosas. Necesitarías tener ciertas condiciones de presión, ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones para que se genere la molécula del agua. Pero ya se acuerdan, el hidrógeno es altamente inflamable, o sea que puedes hacer, pues hay bombas con eso. Ajá. Y el oxígeno, pues eso hace que ardan las cosas. Entonces, solitas esas cosas tienen sus propias formas de ser y de comportarse químicamente. Pero cuando tú tienes H2O y tienes el agua se comporta de otras cualidades que incluso no tenían de ninguna manera ni el hidrógeno ni el oxígeno, ¿ok? Con el planeta Tierra, y concretamente en esta tablita puso James Lovelock, pasa exactamente lo mismo, muchachos. Fíjense bien, él puso, aquí está la constitución del aire y aquí abajo está la constitución de los océanos, y puso la sustancia, y ahí empieza, ahorita se los voy a ir leyendo, y luego dice, en nuestro mundo actual y en un mundo que tuviera equilibrio químico. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, en el aire, vamos a ver el aire, fíjense en estos números, el dióxido de carbono en nuestro planeta, bueno, cuando Lovelock hizo este libro, que ahorita ya cambiaron esas cifras, acuérdense que vamos a la alza con el dióxido de carbono, en este mundo estaba en 0.03. De todas maneras seguimos teniendo muy poquito, no tengo en la cabeza la cifra actual, pero es muy poquito el dióxido de carbono incluso con nuestro incremento. En un mundo en equilibrio químico, ¿saben cuánto tendríamos de dióxido de carbono? 98%. 98%. Entonces, imagínate nada más esta disparidad que ante las leyes de la química es absolutamente improbable. ¿Quién está manteniendo activamente el 0.03 de dióxido de carbono? ¿Ok? Luego, el nitrógeno en nuestro mundo tiene un 78%. ¿Saben cuánto sería la constitución de nitrógeno en un mundo en equilibrio? 1%. Imagínate otra vez estas cantidades de una disparidad química impresionante. Oxígeno. Tenemos un oxígeno constante en nuestro planeta Tierra del 21% atmosférico, señoras y señores. ¿Saben qué porcentaje tendría en un mundo en equilibrio? 0%. Eso reaccionaría de inmediato y no tendríamos oxígeno.
Argón tenemos 1% y en un mundo en equilibrio tendríamos el 1%. ¿Ok? Nada más con estas cifras tú te puedes dar cuenta y hacerte la pregunta que se hizo Lovelock. Si no es difícil hacerse esa pregunta con una mente brillante y observadora. ¿Quién o qué está manteniendo por los siglos de los siglos de los siglos estos porcentajes de gases atmosféricos? Y luego, veamos el océano. El océano aquí lo analizó simplemente como agua y sal, ¿ok? No lo partió en todas sus constituyentes minerales. Pero en nuestro mundo, agua, tenemos el 96%. En un mundo en equilibrio, el agua, la cantidad de agua de nuestro planeta sería del 85%. Ahí no hay tanta disparidad, ¿verdad? Y sal. En nuestro mundo actual tenemos el 3.5% de sal, 3.5%, y en un mundo en equilibrio tenemos un 1.3%. No es cierto, tenemos un 13%, 13%. Entonces, de nuevo, tanto en el mar como en los océanos, tenemos estas características, muchachos, que lejos están de ser lo que las condiciones químicas, utilizando las leyes de la química y las reacciones y todo esto, debería de haber en este planeta. Entonces, pues con estas dos sencillas observaciones, Lovelock dice, nuestro planeta tiene cualidades emergentes. Nuestro planeta se comporta de una forma totalmente atípica cuando tenemos plantas, tenemos animales, tenemos los océanos, tenemos la interacción entre todos los productos de la vida, y entonces la vida misma comienza a modificar, a moldear, a cambiar, a transformar el lugar en donde se está desarrollando. Pero no solo lo empieza a cambiar y a modelar y a transformar. Muchachos, la vida misma y la interacción con todas estas cualidades físicas y químicas y atmosféricas y de temperatura y de gases y de constituyentes minerales y todo esto, tiende a mantener el equilibrio del sistema para conservar la vida en la Tierra. Y ese mismo hecho es una cualidad emergente. Es una cualidad emergente. Así como tú y yo tendemos a tener una cierta temperatura, un cierto pH, tenemos las actividades de todo nuestro metabolismo manteniendo vivo nuestro cuerpo, sano nuestro cuerpo, de ciertas características extendiéndose a toda la longevidad que tú vayas a tener. De la misma manera, el conjunto de todos los ecosistemas planetarios, el conjunto de la interacción de esos ecosistemas planetarios con sus factores biológicos, físicos, químicos, todo eso, señoras y señores, está manteniendo la vida de este planeta. Y a ese sistema que se autorregula, que se mantiene, Lovelock le llamó Gaia. Cuando miras de esta manera nuestro planeta, te das cuenta que somos un portento. Yo tenía, y que nuestro planeta es un portento, y que el que haya vida en este planeta es un portento. Y es tan un portento que los científicos han querido saber si este fenómeno de la vida como se da aquí en la Tierra, pues también existe en otros mundos. Porque este afán de comprender cómo es que aquí, en este planetita, acuérdense que está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, nosotros somos el tercer planeta desde que está el Sol. ¿Cómo es que este es el único planeta del sistema solar que alberga vida? Vida como lo comprendemos nosotros. Y hasta donde las investigaciones van, muchachos, al menos de la ciencia, se han encontrado vestigios, posibilidades de que quizá pudiera haber allí algún tipo de microorganismos que resistieran las condiciones de ciertas atmósferas y todo esto, pero realmente al día de hoy no se han encontrado condiciones tal cual de vida que se asemejen a lo que tiene nuestro planeta Tierra. Por eso mismo, muchachos, el que tú y yo compartamos este planeta con las millones y millones y millones de especies de plantas y animales, nos hace pensar en lo trascendental que es el mantener esas especies, el mantener
funcionando los océanos limpios, prístinos. El mantener el ciclo biogeoquímico de todos los procesos que mantienen, así como nuestro cuerpo necesita tener sus propios ciclos metabólicos, Gaia tiene sus procesos metabólicos que necesitamos mantener en óptimas condiciones. ¿Para qué? Para que la vida en la Tierra se conserve. Les voy a decir que yo estoy verdaderamente asombrada. Aquí en México, muchachos, y específico en México porque el público que nos ve es de diferentes partes del mundo. En la Ciudad de México, muy cercanamente, hay 2 volcanes muy grandes. Son de las montañas más altas del país. Uno se llama el Iztaccíhuatl y coloquialmente se le dice a la mujer dormida. Y otro de los volcanes se llama el Popocatépetl. Bueno, de hecho el Popocatépetl es un volcán y el Iztaccíhuatl es una montaña. Yo me acuerdo de estos 2 colosos cuando yo estaba estudiando en la carrera. Yo hice la licenciatura entre el 86 y el 89. Y yo me acuerdo, muchachos, que una de las visitas que hicimos al campo fue justamente a muestrear lagartijas, poblaciones de lagartijas, hasta donde terminaba la franja vegetal del Iztaccíhuatl, de la mujer dormida. Y en esas fechas en las que nosotros fuimos, pues si tú no tenías equipo adecuado y si no estabas entrenado para eso, ni de broma podías llegar y ascender a lo que le llaman el pecho de la montaña, porque eran hielos eternos, eran nieves que nunca cesaban, siempre ahí había nieve. Y ese paisaje de los 2 volcanes nevados nos ha acompañado desde que existen los códigos indígenas y todo esto. Toda esta zona está representada con esos 2 volcanes con nieve. Muchachos, ahorita, el 7 de febrero del 2023, ambas montañas no tienen absolutamente nada de hielo, no tienen nieve, no tienen nieve. ¿Saben lo que eso significa a nivel de Gaia? Y yo te invito, amiga y amiga, en las diferentes partes del mundo donde puedas estar viendo este video, a que observes estos cambios a partir de lo que la influencia humana está haciendo con estas condiciones atmosféricas que mantienen la vida. Si nosotros estamos modificando y acelerando intensivamente el calentamiento del planeta, definitivamente, criaturas de Dios, este hecho de que ya no haya montañas con hielo, al menos aquí, que eso es rarísimo de ver, se ve extrañísima la montaña de la mujer dormida sin el pecho de la nieve, es increíble ver eso. Y ya desde hace varios años que empezó a tener actividad el Popocatépetl, pues es imposible que haya ahí nieve, ¿están de acuerdo? Porque es un volcán activo. De hecho, siempre está con fumarolas y siempre tiene aquí, siempre estamos como en alerta para ver si a este volcancito no se le ocurre hacer erupción. Pero la montaña del Iztaccíhuatl siempre había tenido nieve. Te invito a que observes algunos cambios que tú te hayas dado cuenta desde que tú naciste, en tu juventud temprana, lo que observabas cerca de ti y lo que estás percibiendo ahorita. Ahora, definitivamente que Gaia tiene sus propios mecanismos de supervivencia y tiene sus propias formas de mantenerse en esta homeostasis que haga que permanezca la vida. Nosotros somos iguales. Cuando hay algo raro que está pasando en nuestro cuerpo, tenemos un montón de mecanismos de defensa y tenemos pues los glóbulos blancos que salen a defenderte, tenemos la calentura que sube para tratar de eliminar a los microorganismos y todo esto. Y probablemente te parezca muy descabellado, pero seguramente Gaia tiene sus propios mecanismos que nos vamos a ir dando cuenta a medida que las cosas se vayan dando. Y otras cosas son simplemente, como decía Lovelock en este pedacito que leímos del libro, otras cosas son simplemente el producto de las leyes químicas operando, físicas operando, y donde, ¿qué podemos hacer los seres humanos? Por ejemplo, ahorita que se están derritiendo los casquetes polares, ¿qué podemos hacer con eso? Yo te pregunto, si dicen los especialistas que aunque el día de hoy frenáramos la producción de todos estos gases de invernadero que están generando el calentamiento del planeta, de todas maneras, que Gaia vuelva a recuperarse, necesitaría no nada más que paremos de producir estos gases de invernadero, muchachos, porque no es lo único que estamos haciendo. Estamos deforestando,
Estamos, la cantidad de desiertos está creciendo en el planeta. Y bueno, pues yo me acuerdo de la llegada de mi hijo un día del colegio cuando en la preparatoria hablaron de todos estos temas, estuvieron como una semana hablando y discutiendo, hicieron paneles, hicieron exposiciones, investigaciones. Y mi hijo realmente llegó de la escuela tristísimo un día y me dijo, mamá, pero es que esto se va a acabar. Esto se va a acabar, o sea, ya no... Parece que las investigaciones dicen que incluso aunque paremos ahorita, de todas maneras, en 100 años, aquí ya no hay vida, ¿no? Yo te invito a ti, amiga y amiga amiga y amigo que estás viendo esta sección, a que no pensemos en eso. Yo te invito a que no pensemos fatalistamente. Y yo estoy aquí ante ti exponiéndote todas estas realidades y invitándote a reflexionar y a conocer el portento de planeta que tenemos para animarte, para convidarte, para que tú te sumes con tu esfuerzo. Y miren, yo me acuerdo de una película que a mi hijo le gustaba mucho cuando era chiquito. Se llama Ants. ¿La vieron? Las hormiguitas. Puede ser que lo que una sola hormiga haga no tenga significado alguno. Pero cuando tienes una colonia de hormiguitas, puedes hacer ese castillo de arena que yo les decía en la playa. De hecho, no sé si hayan visto las construcciones monumentales que hacen las hormigas en la selva. Eso es increíble. Hacen ciudades como nosotros construimos ciudades, altas, del tamaño de un humano. Eso es increíble, increíble de ver. Si una colonia de hormiguitas puede hacer eso, ¿tú crees que podemos hacer un cambio los billones de seres humanos que poblamos este planeta? Yo creo que sí. Y te invito a sumarte a eso. Inclusive yo quiero pensar que algún día los verdaderos tomadores de decisiones, que son los que realmente tienen que firmar los acuerdos internacionales para parar la producción de ciertos productos, pueden, a medida que la mayoría del planeta empecemos a tomar conciencia sobre todos estos procesos, pueden ser inspirados, motivados, o pueden ser presionados por la creciente demanda de una comunidad planetaria consciente. Y yo lo que te invito a hacer, y te voy a estar invitando continuamente a lo largo de todas estas grabaciones, es a que te sumes a esta masa de seres humanos conscientes que hacemos una diferencia. Ya les he hablado de algunas medidas. Mi idea en cada video es presentarles algunas opciones con las que tú y yo podemos contribuir en el día a día, ¿no? Hoy te quiero invitar a que consumas la menor cantidad de plástico posible. Y a que si algo tienes que comprar de plástico, le des el máximo uso antes de que vaya a la basura. Y de que seas de esa parte del planeta que anda cargando con su bolsita de tela para ir al supermercado y no salir con 5 bolsas de plástico. Que yo no sé si, a ver, déjenme abrir aquí en el Google cuánto dura el plástico. Tiempo que tarda el plástico en descomponerse. Y el problema, muchachos, es que no tenemos plástico nada más aquí. Tenemos plástico en todos lados, incluyendo mis vidas, pues el mar. Y los animalitos que ahí viven, ¿qué? Fíjense bien. Dice, dependiendo del tipo de plástico, se tarda entre 100 y 1000 años en degradarse, con una media de 500 años. Algunas de las soluciones que se le da a esta situación es el reciclaje de los plásticos y se les está dando aplicación. Pero muchachos, hoy por hoy somos una humanidad que tira toneladas de plástico por día. Vamos a poner nuestro granito de arena. No te fijes en lo que hace el de la derecha ni en el que le hace el de la izquierda. Lo que hace tus amigos, tus socios, tus colaboradores de trabajo, el resto de la sociedad, tú no te fijes. Como diría Gandhi, sé la luz que quieres ver en el mundo. Anda cargando con tu bolsita de tela. Siempre traigan la mujeres guardada. Ahora ya venden unas muy, muy bonitas. Sacaron los ecologistas del planeta unas cositas que se guardan así en la bolsa. Señores, también se los presentamos para que sepan que eso existe. Y llegas al súper, desdoblas tu bolsita y ahí te llevas tus cosas, ¿verdad? Y procuren en la medida de las posibilidades que si tú puedes comprar los alimentos sin unicel, sin empaques plásticos,
Ya, yo creo que en un futuro esto se va a erradicar a medida que se vayan aceptando las legislaciones y que nosotros como humanidad consciente, digamos que presionemos. Porque ¿qué caso tiene que nos empaquen todo en plástico y en unicel en los supermercados, cuando podríamos ir a comprar como al tianguis y que te den 1 kilo de tus ciruelas y que te den 1 kilo de naranjas y que no que te los metan en una bolsa de plástico? Y cuando vayas al tianguis, llévate tus bolsas grandes y que no te den bolsitas y bolsitas y bolsitas y bolsitas y más bolsitas para meter cada cosa. Ándate cargando y llegas a tu casa y los separas. Y ya venden bolsitas, o hay gente que los separa en toppers. Bolsitas no de plástico, bueno, sí son plásticas, pero son para meter al refri, donde tú puedes separar todo tu refri y hacerlo bonito y ahí, sin necesidad de un plástico. Este tipo de cosas, muchachos, las tenemos que pensar. Ahorita, por ejemplo, aquí la recolección de basura, en donde yo vivo al menos, no sé si es así en toda la Ciudad de México, pero aquí las únicas botellas que se reciclan, ¿sabes cuáles son? Y te lo dicen las personas que nos apoyan en esta parte de la ciudad recogiendo la basura, que ellos son los que lo llevan al camión de la basura y lo separan y ya llega el camión compartimentalizado, ¿no? Que si el cartón, que si el plástico reciclable, que si los metales, que si el papel, todo esto. Bueno, la señora me dijo, el único plástico que estamos aceptando ahorita, porque es lo único que se recicla, son las botellas grandes de estas, por ejemplo, del detergente para las lavadoras, de esas botellas de un plástico gruesísimo. Eso es lo que se está reciclando, al menos aquí, en esta parte de la ciudad donde yo vivo. Y todo el resto del plástico, ¿qué, muchachos? ¿Qué le hacemos? Pues va a los entierros, que va a durar ahí, pues ya vieron, la media, 500 años. O una bolsita inocente de esas que te meten en los jitomates, 500 años. O 1000, dependiendo del tipo de plástico. Entonces, vamos a empezar a hacer este tipo de cambios en nuestra vida. Un pequeño granito de arena. Súmate, porque juntos hacemos mucho. Ese es el lema del Proyecto Conciencia y ese es, de verdad, yo te invito a pensar en eso en todo orden de cosas, a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Juntos hacemos mucho y sé la luz que quieres ver en el mundo. Amores, espero que hayan disfrutado de esta clase. Es una gran alegría estar con ustedes. Me despido. Me llamo Caridad González Lerma, soy bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy la coordinadora del Proyecto Conciencia y espero que estén disfrutando las clases de este año, que sean de ayuda para todos y vamos a poner nuestro granito de arena. Nos vemos en la próxima sección el martes de la próxima semana y el jueves los espero aquí en la página de Conciencia para hablar del tip de alimentación. Pasen muy buena noche, que estén muy felices. Hasta pronto.